Listo. Bueno, buenas noches. Estamos iniciando nuestro servicio y queremos saludar a todos los que en este momento están conectados. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que hoy es miércoles, hoy es tiempo de servicio y vamos a iniciar. Entonces, quiero pedirle que cierre sus ojos un momento y vamos a tener este instante para adorar, para bendecir al Señor y para poderle exaltar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche porque tú nos permites reunirnos, Señor. Quiero bendecir a cada persona que desde su casa, Señor, se está conectando para estar en este tiempo de comunión, en este tiempo de bendición. Gracias, Dios, porque nos das el privilegio, Señor, de como hijos tuyos venir delante de ti, Señor, a adorarte, a bendecirte, a exaltarte, a glorificar tu nombre, Señor, y a darte toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, y porque para siempre, Señor, es tu misericordia. En este momento, Señor, nos presentamos como tus hijos, que te queremos adorar, que te queremos bendecir, que queremos exaltarte, Dios del cielo, y queremos, Señor, honrarte y alabarte como ese Dios eterno, único y santo, en el cual hemos depositado nuestra confianza. Hoy, Padre, venimos delante de ti, Señor, con un corazón reverente, con un corazón santo, con un corazón, Señor, que te quiere adorar, que te quiere exaltar y que te quiere bendecir. Padre, recibe, Señor, de nuestra parte la adoración, la alabanza, la exaltación, y permítenos, Señor, en esta noche poderte honrar, poderte bendecir y poderte exaltar. En el nombre de Cristo Jesús, a ti te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la exaltación por los siglos de los siglos. Amén y amén. Buenas noches a todos los que están en este momento conectados, a todos los que han llegado a esta transmisión. Es un tiempo muy especial para nosotros de poder compartir con ustedes y de poder llegar a sus hogares. Sabemos que va a ser un tiempo muy especial y que Dios va a hablar a cada uno de nuestros corazones con su palabra de bendición y con su palabra de amor. Así que quiero bendecirles y no sé si han conectado unas personas por las que quiero orar. Entonces de pronto al final me acuerdas, mi esposa aquí que está hoy de ingeniera, que me acuerde al final para hacer esas dos oraciones especiales que quiero hacer. Una por Laurita Flores, que está en su cumpleaños, y otra por Freddy Soto, un amigo que nos acompaña desde Estados Unidos y nos ha pedido oración, pero la vamos a hacer al final, esperando que se conecte porque no sé si ya está conectado en este momento. Creo que aún no, entonces vamos a esperarlo al final para poderlo hacer, ¿de acuerdo? Pero mientras tanto, muy agradecido con el Señor de este tiempo y espero que usted esté disfrutando el tema de esta semana, que estamos hablando llamados a hacer para hacer. Y entonces solamente recordarle rápidamente que el lunes, hablábamos acerca de tener esa intimidad con Dios, de poder acercarnos a Él, de poder tener comunión con Él, de poder tener esa coinonía para llegar a ser realmente lo que Él quiere, que seamos hijos de Dios, para que después, teniendo esa relación, podamos ir a hacer algo con Él. Anoche hablábamos acerca de algo muy especial, era heme aquí, y hablábamos de un evangelismo, pero de un evangelismo más profundo, y terminábamos hablando de 7 pilares de la cultura de la sociedad, que eran el gobierno, que era la familia, que era la educación y todo lo que vamos a tocar en un momento, pero que creo que ha sido de mucha bendición para usted. Y hoy el tema que tenemos para nosotros es somos contra cultura. Es el tema que tenemos para el día de hoy. Entonces usted lo está mirando allí y esa es nuestra prédica en este momento. Es que somos contra cultura. Ahora, dice la palabra en Mateo 5:13, que es lo que hemos venido hablando a lo largo de este tiempo, o es el tema, mejor dicho, el versículo lema de esta semana es: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Es lo que dice la palabra, ¿de acuerdo? Y hemos tomado este texto para entender la importancia que tenemos como iglesia, y quisiera agregarle lo que dicen los versículos siguientes, que son la luz del mundo, y dice que no se enciende la luz para colocarla en un lugar oculto, sino que se enciende para que todos los que la vean puedan estar en esa bendición. Y creo que hoy, cuando vamos a hablar de este tema de contracultura, es más relevante, es más importante entender eso que estamos diciendo, ¿de acuerdo? Ayer terminábamos hablamos durante toda la charla del Cordero Inmolado. Recuerda Apocalipsis capítulo 5, y decíamos de ese Cordero Inmolado que vino y recibió otra vez esa autoridad. Perdón un segundito.
Ya, que recibió esa autoridad sobre los pilares, y esos pilares eran el fundamento de la sociedad. Y Apocalipsis capítulo 5 versículo 12 dice, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y decíamos que eran esos pilares. Ahora, quiero empezar a entrar. Estamos hablando de contracultura, pero para hablar de contracultura necesito primero entender qué es cultura. Y yo buscaba y decía algo así, que cultura es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan un pueblo, o una clase social, o una época de la historia. Entonces, cada nación, cada nación tiene su propia cultura. Es diferente la cultura latina a la cultura europea o a la cultura americana. Pero siendo todos muchos latinos, es diferente la cultura que se tiene en México a la que se tiene en Colombia, a la que se tiene en Argentina o a la que se tiene en Ecuador. Son diferentes culturas y estamos hablando acerca de eso que Dios nos está hablando, ¿de acuerdo? Y entonces, estos pilares de los que hemos hablado son determinados, o determinan, mejor no son determinados, sino determinan la cultura. Y entonces es el cómo pensamos, el cómo hablamos y el cómo actuamos. Y yo quiero que usted empiece a seguirme en este proceso, ¿de acuerdo? Entonces, los 7 pilares de los que hemos hablado determinan cómo pensamos, cómo hablamos y cómo actuamos. Se lo voy a explicar paso por paso. Hablábamos de que algo que recibió Dios o Jesucristo, cuidado con el dedo, negra, fue el poder. Y el poder nos habla de gobierno. Ahora, cuando nosotros miramos en los gobiernos que hemos tenido, y no solamente en Latinoamérica, sino a nivel de nuestra sociedad, hoy en día es muy evidente que tenemos democracias que son aparentes. ¿Por qué? Porque hay manipulación, porque hay compra de votos, porque a veces hay escándalos. Y resulta que los gobiernos que hemos tenido están marcados por la corrupción. Entonces usted recuerda lo que pasó con Odebrecht, como se diga, aquí en Brasil, Latinoamérica, muchos presidentes, muchas personas salpicadas. ¿Por qué? Porque la corrupción es algo normal, es algo que está en el diario de nuestras vidas. Entonces es normal que usted le pase la tajada, es normal que alguien que quiere un interés financie una campaña para tener después unos dividendos o para tener los beneficios. Y esa cultura de corrupción en el gobierno ha hecho que la sociedad sea permeada por la corrupción. Entonces podríamos decir que nuestra cultura, tristemente, es una cultura de corrupción. Hablábamos de las riquezas y hablábamos que las riquezas tienen que ver con ese pilar de la economía. Y entonces en esa pilar de la economía, entonces entendemos que en la economía que vivimos cotidianamente es la ley del más fuerte. Y entonces es una economía basada por la avaricia, por el egoísmo, primero yo, segundo yo, los grandes monopolios, las personas poderosas, la brecha cada vez es más grande, los ricos son más ricos, los pobres son más pobres, no hay equidad social, no hay justicia, hay gente que tiene millones y millones de dinero en sus cuentas y hay gente en otros lugares donde mueren de hambre. Hoy en día, siglo XXI, año 2020, hay gente muriéndose de hambre. Acá en Colombia tenemos la Guajira, pero conocemos de otros lugares en el mundo donde en medio de la riqueza que tienen unos para ciertas cosas, hay otra gente que muere de hambre. Así que nuestra cultura en cuanto a la riqueza es una cultura de la ley del más fuerte, de deshonestidad, de avaricia, donde impera un ambiente que no es correcto. Hablábamos de que Dios o Jesucristo también había recuperado la sabiduría y que la sabiduría estaba representada en la educación, y resulta que hoy vemos un sistema educativo primero que se basa en el hombre, ha desechado totalmente a Dios. Entonces el hombre es el centro, el hombre es el que determina, el hombre es el que rinde o el que delimita los principios, la forma de actuar, la forma de pensar, la forma de vivir, y esa forma de educación ha hecho que salga del escenario Jesucristo, ¿de acuerdo? Yo en la iglesia, cuando los chicos van a entrar a la universidad, me siento con cada uno y les digo, pilas, porque la universidad es otro ambiente, porque los profesores, porque los maestros, porque les van a decir esto. Y ha habido algunos de los chicos que han entrado a la universidad que en algún momento se han alcanzado a marear, porque el pensamiento en que están siendo formados es un pensamiento totalmente contrario a los principios de Dios, a la palabra, a colocar a Dios en el centro. Eso tiene que ver con esa fortaleza. Hablábamos con ese pilar. Hablábamos del pilar de la fortaleza,
que tiene que ver con la familia. Y estamos viviendo tristemente una decadencia total en la familia. Entonces, en primer lugar, porque el concepto de familia se ha perdido, porque ahora papá y mamá salen a trabajar, porque los chicos son cuidados por una persona externa que viene y los cuida, porque hay competitividad, porque entonces la esposa no quiere quedarse en la casa, el esposo tampoco, los dos quieren superarse, y nunca hay un consenso de pensar en torno a la familia, sino pensamos en conceptos individuales. Yo quiero, yo voy a alcanzar, yo voy a lograr, y más adelante entonces vemos cómo el mismo mundo, el gobierno, la educación, los conceptos filosóficos han querido deslegitimar a Dios como el creador de la familia y han querido ellos mismos entender que la familia es un concepto del hombre. Entonces el hombre, como fue el que lo dijo, entonces el hombre tiene derecho a decir quién vive o quién muere. Por ejemplo, en el caso del aborto, el hombre tiene derecho a decir si está bien que el hombre se case con una persona de su mismo sexo o no. El hombre ha dicho que entonces cuando un niño o una niña nace, tiene el derecho de elegir si quiere ser niño, si quiere ser niña, y todo eso nos habla de cómo la familia ha sido o ha llevado a entrar en una decadencia en ese pilar que es el de la fortaleza que Jesús ganó. Viene el del honor y habla de la religión, y entonces tiene que ver con nuestras creencias, y entonces nosotros vivimos en un mundo donde en esas creencias, en primer lugar, a nuestros jóvenes, por ejemplo, a nivel mundial, lo guían los ídolos del momento. Un cantante, un deportista, un artista, un actor de cine, qué sé yo, y entonces son nuestros grandes ídolos, nuestros grandes referentes, y generalmente no son los mejores modelos, ¿de acuerdo? En la iglesia, y yo lo he vivido, no sé si otras personas lo hayan percibido, pero yo lo he vivido. En la iglesia tenemos un conflicto con nuestros jóvenes muchas veces, porque tal vez nuestros jóvenes sí son espiritualmente cristianos, sí espiritualmente aman a Dios, sí espiritualmente lo tienen en el lugar que deban colocarlo, pero cuando hablamos de la educación, cuando hablamos del gobierno, cuando hablamos de temas políticos, cuando hablamos de otra cosa, de situaciones, entonces como que ellos apartaran esta parte de lo espiritual, pero con respecto al gobierno, con respecto a la educación, y empezamos a tener una mente y un concepto dividido entre dos ambientes. ¿Por qué? Porque una cosa es la iglesia y otra cosa es lo que se ve afuera, y de eso es lo que quiero hablar más adelante, y usted me lo va a entender. Hasta ahora estoy introduciendo el tema. Cuando hablamos de gloria, hablábamos de celebración, del arte, del entretenimiento, y entonces resulta que el entretenimiento y el arte que tenemos hoy en día impulsa el hedonismo. O sea, mi satisfacción personal, mi gusto, lo que me guste, lo que me sienta bien. En estos días de cuarentena, no en Colombia, sino en diferentes lugares del mundo, usted ha visto jóvenes que dicen: ¿qué cuarentena? A mí no me va a dar nada, y tenemos derecho de ir a rumbear, de ir a tomar trago, porque a veces no somos conscientes de lo que pasa en nuestro entorno, sino como soy hedonista, me importa lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que a mí me gusta, y entonces la música, las canciones, las series de televisión, las series de las grandes cadenas, nos llevan siempre a acciones de rebeldía, de orgullo, de satisfacción personal, de pensar que todo es en torno a mío, y eso es lo que ha generado ese ambiente en ese pilar. Y el último pilar que teníamos era el de los medios de comunicación, y definitivamente tenemos que entender que los medios de comunicación han moldeado en gran manera el pensamiento, han moldeado circunstancias, cosas, vidas pensamientos que nosotros tenemos. Así que estamos hablando de 7 pilares que están siendo afectados de una manera drástica. Ahora, quiero regresar al libro del Apocalipsis, pero quiero mirarlo hoy desde la otra cara de la moneda. ¿A qué me refiero? Ayer lo miramos, Apocalipsis capítulo 5, y mirábamos de ese cordero que fue inmolado, de ese cordero que pudo tener la dignidad de abrir el rollo, y que fueron entregados en él esos 7 pilares, ¿verdad? Los pilares del poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Pero resulta que hay otra parte de la moneda, otra cara de la moneda, y hoy quiero hablar de esa cara de la moneda, y es lo que tiene hoy dominado esta cultura para que vivamos en lo que yo acabo de hablar, y es de la gran ramera. Y la gran ramera, presentada así en la Biblia, en Apocalipsis, habla de Babilonia. Entonces no sé cuántos recuerdan en noviembre, cuando estábamos en el tiempo de trifulcas y de paros y todo eso, que yo les hablé acerca del sistema de Babilonia.
de cómo Babilonia a través de los pilares había querido gobernar, y entonces veíamos estudiantes en la calle protestando, tirando piedra, no sé qué. Al mismo tiempo estábamos mirando gobernantes en corrupción, en situaciones difíciles. A la par se estaba hablando sobre el aborto, si sí o si no, sobre el matrimonio de parejas del mismo sexo. A la vez entonces nuestros ídolos eran los futbolistas, o nuestros ídolos eran los actores de televisión o las de películas, y entonces vivimos en un mundo que está totalmente desfasado y apartado de la gloria de Dios. Y yo quiero hoy compartir con ustedes lo que dice en Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 al 5. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 al 5. Y leo a favor de ustedes la palabra. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciendo: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado en el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, y de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de las abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Tremendo pasaje. Ahora, muy tremendo, pero no entendí nada, pastor. Ya se lo voy a empezar a explicar. Pero nos está hablando de que con esta ramera fornicaron todos los reyes de la tierra. Y lo que está hablando es cómo cedimos el poder de esos 7 pilares al enemigo, para que el enemigo mismo, culturalmente hablando, determinara nuestra forma de pensar, nuestra forma de divertirnos, nuestra forma de educarnos, nuestra forma de la concepción de la familia. Entonces, cuando yo les hablaba anoche acerca de que el evangelismo no es simplemente compartir el mensaje a las personas que están a mi lado, que es muy importante, sino que el evangelismo tiene algo más de profundidad, y es cuando entramos a entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y es que vayamos y tomemos posesión de lo que Dios quiere. Porque, perdón, los reyes de la tierra fornicaron con esta ramera. Los reyes de la tierra, y fornicar es como engañar a Dios, tiene que ver con la idolatría. Dejaron de lado a Dios, rompieron su relación con Dios y empezaron a prostituirse con toda esta clase de pensamientos, de orientaciones filosóficas y de corrientes de pensamiento que no son correctas. Ahora, podemos identificar a esta gran ramera como un sistema cultural. O sea, la gran ramera es un sistema cultural, tiene que ver con todo unido, no son cosas sueltas. Todo tiene un propósito, todo tiene un porqué. Al final usted me lo va a entender, pero hay un enemigo común en todo, y es Satanás, es el diablo. Y el ambiente que estamos viviendo es un ambiente espiritual. Y yo quiero que usted entienda que todo lo que está pasando en el mundo en este instante, el mundo como ha cambiado al día de hoy, no es algo fortuito, no es algo de casualidad, no es que un día apareció por allá un virus y nos tiene a todos en la casa. No, tiene que ver con un plan, tiene que ver con una serie de cosas que están sucediendo. El domingo estoy preparando un material para el domingo, y en ese material voy a hablar de cómo coinciden algunas cosas que están sucediendo y cómo Dios nos llama a nosotros a una revolución. Estoy utilizando cada noche para ir explicando de a pedacitos. Le estoy explicando porque es muy denso y se lo explico todo en un solo momentico. Tal vez usted no lo va a entender, pero hoy quiero que usted entienda que esto es un sistema. No sé si la palabra sea de gobierno, pero sí una forma de pensamiento, de cultura en la que vivimos, ¿de acuerdo? Y es la forma donde nosotros aprendimos a crecer, a vivir, y espiritualmente el enemigo nos está gobernando. Hay una película que a mí me gusta porque es de magos y todo esto, y se llama Nada es lo que parece. Y resulta que cuando miramos esto, nada es lo que parece. Muchas cosas de las que usted ve en televisión, muchas cosas de las que usted escucha en noticias, muchas cosas de las que a usted le enseñan, nada es lo que parece. Y hay un plan del enemigo que es muy fuerte,
Y tal vez ese plan no es en su país, no es el alcalde, no es el presidente, sino hay algo más grande que está detrás de todo esto. Hay algo más grande, y recuerde que hemos hablado del ecumenismo, hemos hablado acerca de levantarse un día el anticristo, y todo esto apunta allá, pero recuerde que antes hay una iglesia que se va a levantar con poder y viene un avivamiento. Entonces hay dos cosas importantes antes de desarrollar el tema que yo quiero que usted entienda. Lo primero es entender a qué se refiere cuando habla de que esta ramera está sentada en muchas aguas. Versículo 1 de Apocalipsis 17, donde estábamos leyendo, dice: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y lo primero que yo tengo que entender es sentada sobre muchas aguas. ¿Qué significa eso? Bueno, el mismo texto nos da la respuesta. Porque allí mismo en Apocalipsis 17, pero si tú te saltas al versículo 15, dice lo siguiente: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La palabra es clara. Yo necesito sentarme a la palabra y entenderla. Pero eso que dice en el versículo 1, que la gran ramera está sentada sobre muchas aguas, está hablando acá que esas aguas somos nosotros. Pero no nosotros como individuos, sino está hablando de pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Está hablando de que este sistema afecta el mundo entero. Que este sistema ha venido a condicionar el pensamiento del mundo entero para que nuestro pensamiento sea un pensamiento en la carne, sea un pensamiento de revolución, sea un pensamiento de egoísmo, sea un pensamiento de orgullo, sea un pensamiento de hedonismo, pero sin embargo, independiente de cuál sea la corriente del pensamiento que tú tengas, que en cada uno de ellos Dios esté por fuera. Dios no tenga la preeminencia. Dios no sea el que tenga esa autoridad, ¿de acuerdo? Entonces, primer punto que quería aclararte. Y el segundo está en el versículo 3. Porque el versículo 3 de Apocalipsis 17 dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La mujer está sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, otra vez no se entiende. Listo, el mismo texto nos explica. Porque si usted salta al versículo 9 del mismo Apocalipsis 17, dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y acá viene la revelación. Esas 7 cabezas, que son para el autor, que es Juan, 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. Ahora, cuando uno mira las interpretaciones que hay algunos intérpretes de la Biblia que piensan que esto se refiere a Roma. ¿Por qué a Roma? Porque cuando usted va a la historia, usted va a comprender que Roma fue fundada sobre 7 colinas. Entonces hay algunas personas que piensan que está refiriéndose a Roma, a un sistema, a bueno, lo que sea. Pero hay otros intérpretes que se van a Daniel, al libro de Daniel, y entonces interpretan, y es más acertada esta interpretación, es como más a la realidad, interpretan esto como lo que corresponde a los 7 imperios mundiales registrados en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 37 al 45. ¿Recuerdan a Daniel y el rey que tuvo el sueño de la estatua de la cabeza de oro y todo lo que había? Entonces puede referirse al imperio egipcio, a Siria, a Babilonia, al imperio medo y persa, a Grecia, a Roma, y el último que aparecería en ese contexto sería el reino del anticristo. Y ese reino del anticristo es el que estamos hablando, de que en situaciones como las que estamos viviendo acá, es muy propicio el ambiente para que alguien diga: necesitamos a una persona que nos lidere a nivel mundial. Y todo esto está apuntando a esa aparición eminente de un anticristo. Pero yo quiero hoy darle una interpretación más. Y quiero interpretar esos 7 montes como las siete pilares sobre los cuales Jesucristo ganó la autoridad. O sea que
Podríamos decir que cuando yo hablé que hay corrupción, que hay una decadencia de la familia, cuando hemos entrado en idolatría y todo esto, podría decir que esa gran ramera que está sentada sobre la bestia y sobre esas 7 cabezas, que son 7 montes, esos 7 montes podrían ser el monte del poder, que es el gobierno, el monte de la riqueza, que es la economía, el monte de la sabiduría, que es la educación, el monte de la fortaleza, que es la familia, el monte del honor, que es la religión, el monte de la gloria, que es la celebración, y el monte de la alabanza, que son los medios de comunicación. Espero que hasta ahí me vaya siguiendo. He tratado de ir despacito, de explicárselo claramente, pero estamos tratando de identificar lo que está sucediendo en ese contexto, ¿de acuerdo? Ahora, a partir de eso, entonces yo quiero empezar a desarrollar lo que Dios tiene, ¿de acuerdo? Y vengo con mi primer punto. Entonces, el primer punto que yo quiero hoy, no, ese es el título, el primer punto está después, perdón. El primer punto es, Jesús dejó una misión a la iglesia. Jesús dejó una misión a la iglesia. Ese es mi primer punto. Bueno, pastor, ¿y cuál es la misión? Entonces yo quiero ahora unir lo que hablamos anoche, heme aquí, con contracultura. Primer día, ¿de qué hablamos? De una relación de intimidad con Dios, de una relación de comunión con Él, de una relación donde vamos a colocar a Dios en el primer lugar para ser primero en Dios, para ser sus hijos, para caminar como Él quiere, para que una vez tengamos esa identidad segura, vayamos a predicar. Ayer dijimos, heme aquí, y entonces decíamos que Jesucristo en la cruz del Calvario, el Cordero inmolado, se le dio en los 7 pilares, los 7 montes que vamos a hablar ahora, y Él empezó a gobernar, Él empezó a ganar esa autoridad, no a gobernar, perdón, sino a ganar esa autoridad, ¿de acuerdo? Y entonces le delegó a la iglesia esa responsabilidad de ir a evangelizar. Y ese es el heme aquí. Aquí estoy, Señor, quiero evangelizar. Pero hoy estamos hablando de contracultura. Y resulta que esa misión que Jesucristo le dejó a la iglesia es la misión de desplazar esa entidad demoníaca de esos 7 pilares. Esa gran ramera que está sentada sobre esos 7 montes, y que estando sentada sobre esos 7 montes, estoy hablando de algo espiritual, ha venido a corromper a toda la sociedad. Tiene que ser desplazada, tiene que ser quitada, tiene que ser acabada de ese lugar. Y entonces tenemos que recordar que así como la mujer blasfema, como la mujer ramera, tiene autoridad, más poder tiene Jesucristo, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y Jesucristo es la cabeza de la iglesia. En Efesios capítulo 5, versículo 23 dice, en la segunda parte del versículo dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Jesucristo ya ganó la batalla, escúchame, Jesucristo ya ganó la batalla. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Él ya ganó ese lugar de preeminencia, Él ya le fueron entregados, hablábamos ayer, Apocalipsis 5:12, le fueron entregados la fortaleza, el dominio, la alabanza, todo lo que hemos dicho le fue entregado a Jesucristo. Pero ahora nosotros, como el cuerpo de Cristo, la cabeza que es Cristo, ya ganó. Pero nosotros como cuerpo tenemos que ir a tomar esa posesión. Yo les decía en estos días, era el primer día cuando hablábamos de la comunión, de la intimidad con Dios, y yo les decía que cuando uno tenía una real intimidad con Dios, antes de sentirse orgulloso, prepotente, soberbio, lo que lo llevaba a uno era a reconocer la grandeza de Dios y a sentir la vulnerabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y también le decía que en ese contexto Dios nos daba una visión o nos daba un propósito que cumplir, pero muchas veces ese propósito iba a ser más grande que nosotros mismos para que nosotros entendiéramos que solos no íbamos a poder, y eso nos llevara a depender más de Dios. Eso lo dijimos el lunes. Entonces acá lo que viene es que yo necesito entender que esa tarea que Él me está delegando, que es quitar a la gran ramera de estos 7 montes, eso no es una tarea fácil, no es algo sencillo. Y resulta que yo en mi humanidad, yo no puedo hacer eso, no puedo lograrlo. Pero entonces el Señor me hace entender que no es una tarea fácil, para que yo entienda la necesidad del Espíritu Santo. Entonces Jesús, estando todavía en la tierra, estando en su ministerio en la tierra, un día le dijo a sus discípulos y a las personas que les escuchaban en Juan capítulo 16, versículo 7. Juan 16, 7 les dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene, está hablando Jesús, os conviene que yo me vaya,
Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora, en ese momento yo creo que los discípulos no lo entendieron. Yo también en esta noche les decía que estamos viviendo en un tiempo donde me siento feliz de estar en este tiempo porque quiero ser ese guerrero, quiero ser ese protagonista de este momento. Pero que muchas veces dije, ay, tan chévere hubiera sido haber nacido cuando Jesús existió, cuando Jesús estuvo en la tierra. Pues resulta que Jesús acá le está diciendo, vea, si yo me quedo acá, ok, ustedes me van a tener a mí, yo estoy en un cuerpo terrenal, voy a estar predicando, los que me puedan ver, los que puedan, los que no, nada. Pero si yo me voy, les enviaré al Espíritu Santo. Y esa es la dispensación de la gracia, el tiempo de la gracia. Nos permite que la iglesia tenga ese poder sobrenatural. ¿Sabe qué es lo que pasa como nosotros como iglesia? Que hemos subestimado ese poder. No lo hemos anhelado, no lo hemos querido. Nos hemos dejado enredar por estos 7 montes y hemos descuidado nuestra relación con Dios. Pero acá Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya. Pero Jesús habló algo más. Después de que les dijo que en vida todavía, que les convenía que él se fuera. Cuando Él muere y resucita, antes de subir al cielo, porque Él estuvo como 50 días más con sus discípulos dándole las últimas instrucciones, en Hechos 1:8, antes de subir al cielo, Jesús les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Escúcheme, esto ya tiene una revelación muy grande para usted, porque usted lo ha leído mucho, pero tal vez no lo entendía así. Y me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Por qué en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra? Empieza en tu casa, empieza en tu ciudad, empieza en tu nación, pero tiene que extenderse por todo el mundo. ¿Dónde está sentada esta mujer ramera? Sobre muchas aguas. ¿Qué son esas muchas aguas? Naciones, tribus, linajes, muchedumbres. Y ahora el Señor nos manda a nosotros como iglesia, en el poder del Espíritu Santo, a que nosotros seamos testigos de Él, en el poder del Espíritu Santo, en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Así que estamos hablando de una guerra, estamos hablando de una lucha, estamos hablando del lugar protagónico que la iglesia tiene en este momento definitivo. Entonces estamos hablando de mucho más allá de ganarme a una persona para Cristo. Y estoy hablando de cambiar el pensamiento de una sociedad. Y creo que les decía ayer, Cristo viene a salvar naciones. Y Cristo te vino a salvar a ti. Y gloria a Dios por eso. Y Cristo me vino a salvar a mí y gloria a Dios por eso. Pero Él no se queda solamente contigo o conmigo. Y que todo el resto de colombianos se pierdan. No, Dios quiere Colombia para Cristo. Dios quiere España para Cristo. Dios quiere Estados Unidos para Cristo. Dios quiere Ecuador, México, Uruguay, Argentina. Dios quiere Australia. Dios quiere España. Dios quiere que las naciones sean para Cristo. Y al final yo creo que habrá naciones que serán para Cristo y habrá naciones que no serán para Cristo, de acuerdo a cómo la iglesia prevalezca, cumpla su función y entienda el llamado que Dios le ha dado. Así que lo primero es que nos dice que Él como cabeza y eso es su parte, pero que ahora nosotros como cuerpo de la iglesia, de Cristo, que es la iglesia, cumplamos la nuestra, es ir y desplazar. Que no lo vamos a hacer solos, sino que Él nos dejó la revelación nos dejó el poder, del Espíritu Santo, que era su promesa. Pero resulta que viene algo más, y es que el Espíritu Santo que está en nuestra vida tiene poder. Escúchame, el Espíritu Santo tiene poder para llevarnos a cumplir. Y a mí este texto siempre me ha gustado, más que gustarme, me ha desafiado, me ha motivado, me ha inspirado. Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11 dice la palabra: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¡Wow! ¿Qué espíritu hay en mi vida? El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Tremendo poder, tremenda unción. Por eso te decía hace un momento que nosotros hemos subestimado el poder que hay en nosotros. Hemos perdido la oportunidad de tener una comunión íntima y estrecha con el Espíritu Santo,
para ser bautizados en Él, para ser bautizados en su poder, para ser bautizados en el fuego del que habla Juan el Bautista en Mateo, en el primer capítulo, cuando Juan dice que Él bautizaba con agua, pero que después de Él viene uno que bautizará, en Espíritu Santo y fuego. Ese es el fuego que necesitamos. Una iglesia no acartonada, una iglesia no religiosa, una iglesia no pusilánime, una iglesia no encerrada, sino una iglesia audaz. Me encantó lo que me dijo ayer en las respuestas Andrei, que eran atrevidos, que el mundo había sido atrevido y la iglesia había sido temerosa. Pero es el momento de que la iglesia sea atrevida. Es el momento que nos atrevamos en el poder del Espíritu Santo a ir y conquistar, a cambiar nuestra mente, a cambiar nuestro corazón, a que nosotros entendamos que el Espíritu Santo que nos fue dado, en el cual recibimos poder, ese poder que recibimos es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Porque ahora Dios, a través del Espíritu Santo mora en mí y yo soy templo del Espíritu Santo. Y ahí es donde para mí es importante entender la charla del lunes. Que el Señor Jesucristo necesita que tú y yo entendamos en todo el tiempo que es más importante ser que hacer, que es más importante que nosotros seamos en Él, que es más importante que nosotros entendamos nuestra posición en Cristo, nuestra identidad, lo que somos, porque, si no lo entendemos, cuando lleguemos a hacer lo que Él quiere, seguramente nos vamos a poder contaminar, seguramente nos dejaremos llevar por lo que el mundo dice, pero cuando yo soy en Cristo, yo tengo claro a qué me llamó el Señor y tengo claro cuál es el llamado que Él me está dando, ¿de acuerdo? Así que mi primer punto es que Dios nos ha llamado a cumplir una misión. Pero viene mi segundo punto. Y mi segundo punto es: tenemos una tarea pendiente. Entonces, mi segundo punto es: tenemos una tarea pendiente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es tener esa tarea pendiente? Entrar a la tierra prometida. ¿Cuál fue el tema que tuvimos la semana pasada? Pautas para entrar en una nueva tierra. Y entonces hemos repetido hasta la saciedad. El mundo como lo conocíamos cambió. Tenemos que empezar a mirar cómo nos desarrollamos en este nuevo ambiente. Aún no se ha descubierto vacuna, aún no tenemos la solución contra el coronavirus, la economía tiene que seguir, las economías se están abriendo, tenemos que tener protección. Esta mañana los que estuvieron en la oración, espero que la hayan disfrutado, pero yo la disfruté porque Dios colocaba algo en mi corazón y era comparar el coronavirus con el pecado, y era que así como nos desinfectamos, así como nos cuidamos, así como tenemos distancia social con aquellos que pueden estar contaminados, Dios nos llama a no dejarnos infectar por el pecado. Dios nos llama a limpiarnos todo el tiempo. Dios nos llama a tener esa comunión de intimidad en lo que Él quiere, ¿de acuerdo? Pero entonces acá, la tarea pendiente que tenemos es entrar a esa tierra prometida. Pero ¿sabes qué es lo triste? Que esto no es de ahora. O sea, esta tarea no la dejó Dios ahora. Esta tarea fue encomendada desde que Cristo subió al cielo. Pero ¿qué pasó con la iglesia? La iglesia se durmió. En la historia de la iglesia hay momentos de grandes avivamientos. Hay momentos donde la iglesia realmente hizo presencia. Y donde usted históricamente puede ver cómo naciones como Inglaterra, naciones como Estados Unidos, los países que tomaron la Biblia como el fundamento de su cultura, empezaron a vivir desarrollos, avances, cosas espectaculares que sucedieron en esos lugares. Pero ¿sabe qué pasó? Nosotros cedimos el espacio. Cedimos el terreno y entregamos esos montes a que el mundo, a que el movimiento del mundo, a que Satanás los dominara, ¿de acuerdo? Y hoy todo lo que estamos viviendo es porque Dios nos está haciendo un llamado, es porque Dios nos está llamando a que nosotros empecemos nuevamente a tomar ese lugar de preeminencia, que empecemos nuevamente a caminar en lo que Dios ha determinado. Entonces este es un llamado de atención. Todo lo que hemos venido hablando es porque es un llamado de atención del Señor, para que entendamos la posición de la iglesia, para que cuando esto pase, para cuando volvamos a reunirnos, no sé cuándo será, para cuando volvamos a tener la oportunidad de ser iglesia, pero física, reunirnos en un lugar donde estemos todos, recordemos este tiempo, para entender que hay una tarea, para entender que hay una misión, para entender que hay una tarea por cumplir de parte de Dios, ¿de acuerdo? Ahora, lo más importante en ese sentido
Es que en este llamado de atención, el Señor Jesús prometió algo. Allí en esa gran comisión que nos dejó en Mateo 28, ayer leíamos el versículo 19 que decía, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es lo que leíamos ayer. Pero hoy yo quiero leer el versículo 20 de Mateo 28, porque dice que lo que nosotros teníamos que hacer como iglesia era enseñarles a esos nuevos convertidos, enseñarle a la iglesia, enseñarle a las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él va a estar con nosotros. ¿Sabe que cuando Pablo escribía no a la iglesia del pastor tal, o a la iglesia del pastor tal, o a la iglesia del pastor tal? Si tú miras las cartas de Pablo, las cartas de Pablo son: escribo a la iglesia en Éfeso, escribo a la iglesia en Filipos, escribo a la iglesia en Galacia. Era como si hoy, si Pablo estuviera hoy, dijera: le escribo a la iglesia en Bogotá, le escribo a la iglesia en Medellín, le escribo a la iglesia en Cali. Y a veces nosotros, esas divisiones que tenemos, que esta es mi iglesia, este es mi reino, eso ha hecho que no tengamos eficacia. ¿Por qué nos sacó Dios de los templos? Porque Dios nos está dando una lección. Los templos no son la iglesia. La iglesia somos nosotros. ¿Sí extrañamos el abrazo? Sí lo extrañamos. ¿Extrañamos el beso? Totalmente. ¿Extrañamos tomarnos el tinto en la cafetería o poder tener interrelación? Claro, lo extrañamos porque hace parte de ser una comunidad, hace parte. Pero ¿sabes por qué Dios nos sacó de los templos? Porque estábamos cómodos en los templos. Porque estábamos en nuestro reino pequeño y perdimos de vista lo más grande que Dios tenía. Perdimos de vista naciones, perdimos de vista ciudades, perdimos de vista el llevar a cambiar una cultura completa para caminar en lo que Dios quiere. Así que es un llamado a atención que Dios nos está haciendo, pero lo que me impacta acá es que Jesús prometió y dijo: y estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesucristo va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no nos ha abandonado, Él no nos ha dejado. Él sigue estando allí para guiarnos, para cuidarnos, para bendecirnos y para permitirnos caminar en esa gracia. Y acá yo quiero que tú entiendas algo. Y lo que debes entender es que realmente estamos en una guerra. Que es lo que la iglesia no quiere entender. Que no, nos dormimos tal vez en nuestros templos bonitos, nos dormimos en nuestras buenas sillas, nos sentimos agradados porque ya pensábamos que habíamos conseguido lo máximo, porque nuestra iglesia se reunía en tal número de personas o porque tal otra cosa, y olvidamos que Dios nos estaba demandando más. No sé, quiero pensar acá en la parábola de los talentos. Que tal vez hay iglesias macro y que si Dios le dio a la iglesia 1000 personas, entonces le está llamando a que conquiste 2000 y 3000. Que si tal vez en la iglesia solamente es de 100, bueno, entonces Dios le está llamando a que conquiste 200 y 300. Y que tal vez si la iglesia es de 10, le está llamando a que conquiste 20 y 30. De acuerdo, cada uno con su capacidad, pero nunca conformándonos. Y nunca teniendo envidia los unos con los otros, porque si somos de una iglesia pequeña, entonces criticamos al de la iglesia grande porque no sé qué hizo, porque tal cosa, y sentimos rabia porque no tenemos lo que tienen ellos. Y si somos la iglesia pequeña, entonces tal vez el otro dirá: pero es una iglesia pequeña, no son muchos. Y resulta que por una sola vida Cristo fue a la cruz. Si hubiera sido una sola, Cristo fue a la cruz. Así que a Cristo le agradan las 3000, las 10,000, las 100,000 que están en la iglesia grande, y ama de igual manera a las 10, a las 20, a las 30 que están en la iglesia pequeña, porque no se trata de la iglesia, de mi congregación, de mi pastor, de la denominación a la que pertenezco, sino que hay una sola cabeza en la iglesia. Y esa única cabeza en la iglesia se llama Jesucristo, porque el único que fue a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, seas tú pentecostal, seas bautista, seas de otra denominación, seas de una iglesia libre, independiente de donde seas, si tú has depositado tu confianza en Cristo y si la palabra es el centro de tu vida, solamente hay una iglesia y solamente hay un pastor de esa iglesia y se llama Jesucristo de Nazaret, no hay otro. Y eso fue lo que olvidamos. Y por estar pensando en nuestros reinos pequeños, por estar pensando en nuestro lugar de reposo, olvidamos que había naciones que conquistar. Olvidamos que había montes que conquistar. Porque nos conformamos. Tengo una persona que amo mucho. Y si esto va a ser crítica, pero tengo que explicárselo porque esto. Y esta persona viene de otra iglesia. Y esa persona no estaba conforme en esa iglesia.
porque el pastor de esa iglesia le decía que para qué estudiaba. Y mi pregunta es, ¿cómo? ¿Que para qué estudiamos? Porque necesitamos estar vigentes en este tiempo. Porque necesitamos presentar respuestas, porque obviamente somos personas que oramos, somos personas que ayunamos, somos personas que hacemos guerra espiritual, somos personas que buscamos la presencia de Dios, pero a la vez somos personas que nos preparamos para estar en el gobierno, para estar en los medios de comunicación. Yo no estudié nada de esto, pero tuve que aprenderlo, porque en este momento, si no tuviera estos medios de comunicación, no podría comunicar la palabra. Pero yo no puedo decir, ay, no me gusta. No me gusta, no. Yo necesito capacitarme cada día. ¿De acuerdo? Y ahí perdimos el año. Cuando nos quedamos solamente esperando la segunda venida de Cristo, ya les voy a hablar de eso. Pero estamos en una guerra espiritual. Y debe ser consciente de esa guerra espiritual. Efesios capítulo 6 versículo 12, se lo leo en la Reina Valera porque he leído todos los textos de allí. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Pero quiero leérselo de la traducción lenguaje actual, porque creo que va a ser más claro para usted. Y en la traducción lenguaje actual dice lo siguiente, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Creo que más claro no puede decirlo. Pablo está diciendo en Efesios que luchamos no contra las personas, sino contra entes espirituales que se mueven para generar pensamientos, conductas, acciones. Escúchame, la música tiene un fin, las películas tienen un fin, los sistemas de educación tienen un fin, y es apartarnos de Dios, es llevarnos a vidas ligeras, a vidas vacías, a vidas sin Cristo. El pensamiento de esto que salió de la ideología de género, esto sí, claro, se lo inventó una persona, X persona. Esto, para que sepas, no es nuevo. Esto empezó por allá en los años 60, cuando las mujeres empezaron a hablar de la liberación femenina, y eso vino después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler empezó a tener esta guerra en todo el mundo, y los hombres tuvieron que salir a la batalla y las mujeres tuvieron que ir a las fábricas a trabajar. Y cuando las mujeres fueron a las fábricas a trabajar, dijeron, ¿y qué hacemos en la casa planchando y lavando? Si tenemos derecho. Y no estoy hablando de machismo ni de feminismo, porque no tengo nada de eso. Pero sí lo que quiero decir es cómo con sutilezas el enemigo nos empezó a engañar y empezó a romper el contexto. Y hoy estamos en lo que andamos. Ideología de géneros. ¿Cómo te sientes mejor? ¿Te sientes mejor siendo hombre, mujer? ¿Cómo te sientas? Nadie tiene derecho a decirte nada. ¿Cómo te sientas mejor? Y es un pensamiento satánico. Es un pensamiento del diablo. No viene de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra personas común y corriente. Sino tiene que ver con un sistema de pensamiento. ¿Y sabe qué dice Pablo? Que ellos imponen la autoridad y su poder en el mundo. ¿Se acuerda dónde está sentada la gran ramera? Sobre una bestia. ¿Y esa bestia sentada sobre qué? 7 montes. ¿Y esos 7 montes qué hacen? Moldean la cultura. Y nosotros estábamos encerrados en los templos diciendo, Señor, pero gracias porque estamos salvos. Y no entendíamos que Dios nos dio una tarea a cumplir, y es ganar naciones. Yo quiero ser protagonista. Yo entiendo que este es el tiempo de la iglesia y que Dios nos llama a hacer mucho más de lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Y esto me da pie a mí para mi tercer punto. Y mi tercer punto es una revelación bien especial, porque acá tiene que ver con el título de la prédica, porque usted dice, ¿ya quieres hablar de la contracultura? Debemos ser contracultura. Ese es mi punto, debemos ser contracultura. Entonces, ¿recuerda lo que dijimos al principio de este mensaje? Que una cultura era el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época. Bueno, esa es la cultura. Me puse a investigar sobre esto y me encontré con algo. Ahora no estoy diciendo que sea así, pero me encontré con algo que me sorprendió, porque estos términos contracultura y una posición correctamente política vienen de Estados Unidos. Bueno, vienen de vocablos americanos. No los menciono porque yo no sé hablar inglés y entonces se van a burlar de mí.
Pero dice que así como esta contracultura viene de ese contexto, la palabra políticamente correcto también viene de ese contexto. Y que nosotros siempre hemos visto políticamente correcto como una cualidad, como algo bueno. Y decía la persona que yo escuchaba y que leía, decía, no es política, no es correcto, porque está hablando de que permite que el estatus continúe como está y no permite que haya un cambio. ¿Y sabe qué ha pasado con nosotros como iglesia? Que hemos querido hacer lo políticamente correcto. Ahora, yo les he hablado de autoridad y yo sigo sosteniéndome en esto porque los principios de Dios nos cambian. Dios nos llama a respetar la autoridad. Pero respetar la autoridad no quiere decir que nos coloquemos en una posición políticamente correcta. Porque esas posiciones hoy en día, políticamente correctas, están por fuera de la voluntad de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Estamos caminando en posiciones que políticamente correctas están por fuera de la voluntad de Dios. Ahora, cuando hablamos de contracultura, les dije que empezó en Estados Unidos en los años 60 y tal vez en ese momento era algo negativo, lo podría decir yo. Porque tuvo que ver con el movimiento hippie, con ese amor y paz y anarquía, y estamos en contra del sistema. Ok, podría ser en ese momento negativo, pero yo miraba y decía, pero sí se aplica para este momento, porque entonces ser contracultura será el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres opuestos a la cultura dominante. Y la iglesia debe estar en una posición opuesta a la cultura dominante, porque Dios nos llama a marcar una diferencia. Y entonces Dios nos llama a decidir. Y escúcheme lo que dije, no dije decidir, dije decidir. Y tuve que buscar la definición de esta palabra, porque decidir de algo, decidir, D-I-S-I-D-I-R, es separarse de la común doctrina, creencia o conducta. Y nosotros como cristianos, siendo contracultura, debemos decidir de la doctrina y de la creencia y de la conducta que este mundo tiene. ¿Sabe? A la iglesia la tildaron de aburrida y muchas veces tuvieron razón. Porque mientras que el mundo utilizaba medios de televisión, medios tecnológicos, instrumentos musicales, luces y un montón de cosas para ganarse la juventud, nosotros dijimos, eso es del diablo. Y no tomamos lo que había en este momento. ¿Qué pasaría si yo dijera hoy que esta cámara es del diablo? Bueno, pues yo no la utilizaría porque es del diablo, no le estaría predicando este mensaje y seguramente otra persona sí estaría utilizando esta cámara para transmitir otro tipo de mensaje. ¿Sí ve cómo fuimos tan cortos de mente? ¿Cómo no entendimos lo que Dios nos llamaba a hacer? ¿Cómo no entendimos que Dios nos llamaba a entender algo diferente? Entonces nosotros nos encerramos en nuestros templos y empezamos a orar, Cristo, ven, ven, Cristo, ven. La iglesia primitiva. Porque desde la iglesia primitiva está este pensamiento. Porque en la iglesia primitiva Pablo tiene que escribir en una de sus cartas y decir, el que no trabaje, que no coma. ¿Y por qué pasó esto? Porque hay una palabra que es espectacular, se llama Maranata. Y Maranata significa Cristo viene pronto. Pero en la iglesia primitiva empezó a decir, Cristo viene pronto, no trabajemos. No hagamos nada. Cristo ya viene. Y empezó a ceder terreno y el diablo nos engañó con esto. 12 años tenía, yo he contado esto antes, pero tenía 12 años, yo no era cristiano aún. Y un familiar mío cayó en una situación difícil, en una desgracia. Trabajaba en un banco y un problema de cheques, no sé qué. El caso fue que ese familiar mío lo metieron a la cárcel, a la Modelo. Y yo no sé si fue porque yo quise o porque me llamaron, no recuerdo. El caso que de 12 años yo fui a la Modelo a visitarlo. No recuerdo si era sábado o domingo, el día de las visitas a este personaje. Y bueno, llegamos ese día a visitarlo. Y a mí me dio curiosidad porque, claro, uno está en esa visita de la cárcel, no es que tú llegas y media horita te tomas el tinto y te vas. No, tú entras y esperas todo el día y hasta que vuelvan a abrir y sales otra vez. Prácticamente duras encarcelado un día haciendo la visita a la persona que fuiste a visitar. Y entonces, claro, en eso me quedó tiempo y yo veía
a unas personas, no sabía en ese momento, ahora lo entiendo, pero era un pastor y su ayudante que fueron ese día también a las visitas para evangelizar. Y yo los vi en diferentes momentos hablando con este grupo, les hablaban, les predicaban, terminaban, iban a otro grupo, les predicaban, les hablaban, terminaban y iban a otro grupo, listo. Y me pareció bonita la labor, me pareció chévere, no que simpatizaran ni nada, sino me pareció chévere. Pero hubo un problema. Cuando íbamos a salir de la cárcel, entonces uno hace fila para entrar y hace fila también para salir porque tienen que hacer el conteo, la revisión, los sellos, bueno, todo eso cuento. Y me tocó a mí, de 12 años, hacerme atrás del pastor que en esa época tendría tal vez la edad que tengo yo hoy. 45, 50 años, no sé. Era una persona adulta. Entonces yo, claro, pues tenía curiosidad, lo había mirado todo el tiempo. Así que yo me puse a escuchar la conversación que él tenía con su ayudante. Y quedé decepcionado. Porque este pastor le decía a su ayudante, no, yo soy como el filósofo, solo sé que nada sé, no hay que estudiar nada, no hay que hacer nada, solamente predicar la palabra de Dios, porque Cristo ya viene, no hay que hacer nada más sino predicar la palabra de Dios. Y yo con 12 años, recuerdo que mi pensamiento fue, este señor no sabe nada de la vida. Yo tenía 12 años, pero me pareció tan corto de mente, me pareció tan corto de visión. Y sabe que esa persona representa lo que por mucho tiempo fue la iglesia. Entonces nos metimos en nuestros templos, nos metimos a predicar la palabra, le tuvimos temor a la política, le tuvimos temor a hablar de la familia, le tuvimos temor a meternos en la educación, le tuvimos temor a meternos en los medios de entretenimiento, a hacer películas, a hacer videos musicales, le tuvimos temor, gloria a Dios, hoy por iglesias que están invirtiendo en tecnología, no solamente en otros lugares del mundo, sino acá también en Colombia, porque están haciendo unas buenas producciones, porque hoy en día han salido películas cristianas de excelente calidad. Películas con buenos argumentos, con buenas cosas que nos llevan a evangelizar. Pero una época que no, porque todo era del mundo y nosotros nos encerramos en la iglesia esperando que Cristo viniera por segunda vez. Y Cristo sí va a venir y yo anhelo la venida de Cristo. Anhelo que Él venga. Pero anhelo que cuando Cristo venga me halle haciendo lo que yo debo hacer. Y no encerrado en un templo temeroso porque el mundo está avanzando. ¿Recuerdas que la sal detiene la podredumbre? Pero imagínense que la sal no sirve de nada si está en su bolsita empacada. La bolsita sirve cuando se destapa la bolsa y se esparce por la carne que se está pudriendo o le da sabor a la comida que tú estás comiendo. La sal ahí en el paquetico no sirve de nada. Y nosotros fuimos esa sal en el paquetico llamado iglesia. Por eso Dios nos está sacando, nos está diciendo, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te di? ¿Qué don tienes? ¿Qué talento? Jóvenes, hay que estudiar. Jóvenes, hay que capacitarse. Y no estudiar mediocremente, no ser cualquiera ahí. Tienen que prepararse para ser el mejor. Y no cuando estés en la universidad o cuando estés terminando tu carrera. Desde que estás en kinder, desde que estás en primaria, desde que estás en el bachillerato. Tienes que enfocarte. Ay, no, qué pereza. ¿Sabes qué? El sistema del mundo nos ha enseñado a ser perezosos. Y siempre nos gobiernan los mismos. Ay, pero ese presidente, ay, pero ese alcalde. Y nos quejamos. Pero te pregunto, ¿te estás preparando un día para estar allí? ¿Te estás preparando para que un día alguien diga, vamos a elegir a esta persona porque tiene principios, porque tiene el temor de Dios? ¿Has valorado lo que es la familia? ¿Has valorado ese principio que Dios tiene en tu vida? Así que nosotros estamos llamados a oponernos, no desde la violencia. Entonces me preguntaban a mí en noviembre, entonces, ¿cómo así? ¿No podemos ir a echar piedra? O sea que usted está feliz. No, yo nunca estoy diciendo que estoy feliz. Pero es que la respuesta no es violencia. La respuesta no es ir a sacar las piedras o echar bombas molotov o pedirse en contra de la policía. No, la respuesta es el cambio de vida en Cristo. La respuesta empieza en ti. Cuando tu forma de pensar, tu forma de actuar y tu forma de vivir cambia. Yo te dije al principio, espérame, busco porque al principio te dije algo. Ay, Dios mío. Y te dije lo siguiente. Entonces, estos 7 pilares son los que determinan nuestra cultura. Cómo pensamos, cómo hablamos y cómo actuamos. Bueno, ¿quieres ahora ser instrumento de Dios en sus manos? Tienes que cambiar la forma de pensar, Romanos 12:2. Tienes que cambiar la forma de hablar y tienes que cambiar la forma de actuar. Y eso viene de la mano con el Espíritu Santo. Y eso viene de una intimidad con Cristo. Y eso viene de que primero entiendas quién eres
para después empezar a hacer. Porque si no eres en Cristo, si no eres seguro de la posición que tienes en Cristo, seguramente cuando te metas allá, el ambiente te va a contaminar. El ambiente te va a dañar. Te vas a contaminar del coronavirus llamado pecado. Si no sabes quién eres. Si no estás confesando permanentemente. Si no tienes esa comunión y esa intimidad con Dios. Así que espero que usted me esté entendiendo lo que estamos hablando. Y entonces estamos llamados a oponernos no con violencia, sino con un cambio de vida en donde empecemos a ocupar esos lugares. Yo ayer hablaba con Andrei, y hablando con Andrei le decía que yo esperaba que él tuviera una vida de futbolista muy, muy especial. Pero le decía, pero me gustaría que en el futuro tú fueras un Falcao. Que cada que te preguntaran por tus logros, tú pudieras dejar el nombre de Cristo en alto. Porque Falcao no lo deja en alto solamente porque, ay Dios mío, me meto en líos acá. Entonces no voy a decir nombres porque me meto en líos. No voy a decir nombres. Pero a mí me gusta que Falcao diga que es cristiano. Porque cuando yo veo a Falcao en la cancha de fútbol, cuando yo veo a Falcao con su familia, cuando yo veo a Falcao en otras facetas, Falcao sigue siendo hijo de Dios. Así que me encanta que él sea hijo de Dios. Pero en estos días vi un video, se lo dije a mi esposa, de cierto futbolista que dice que es cristiano, pero sus obras no dicen que es cristiano. Y el futbolista estaba anunciando que invitaba a un ayuno por lo que estaba sucediendo. Y me dio rabia. Dije, se debería quedar callado ese futbolista. Porque ese futbolista en su equipo ha tenido problemas. Porque se ha metido con la mujer del otro. Porque ha hecho problemas. Porque es berrinchoso. Porque es complicado. Si ves que es tan importante es primero ser antes de hacer. Porque yo no me puedo ir a hacer, decir que soy cristiano, que yo sí tengo la verdad y que tengo esto, si yo no tengo a Cristo en mi corazón. Porque por eso es que los cristianos no nos creen. Porque nosotros mismos no nos hemos encargado de tener el fundamento en Cristo. Pero si tú tienes el fundamento en Cristo, si tú tienes a Cristo en el primer lugar, ahí sí pregona que eres cristiano. Porque tus hechos, tus actos, tus acciones van a hablar del Cristo que hay en tu vida. Y cuando nosotros iniciamos la iglesia hace 10 años, y hoy recordaba eso preparando la prédica, yo tuve un conflicto con gente de la iglesia. Porque yo recuerdo que yo hablé en la visión, ahorita lo vamos a mirar, yo hablé de establecer el reino de Dios en los corazones. Y muchos teólogos me dijeron, ¿cómo así el reino de Dios es en el cielo y solamente cuando Él venga? Pensamiento de que no somos de acá, que nos vamos y esto que se pudre. Ese es el pensamiento de ese tipo de movimiento. Y tuve un lío por esa posición, mas sin embargo sabía que era de Dios y no la cambié. Y yo quiero recordarles cuál es la visión de nuestra iglesia. Y la visión de nuestra iglesia es: la iglesia cristiana, camino de adoración y santidad, será reconocida por llevar a la congregación al conocimiento verdadero de Cristo mediante un proceso de santificación a través del uso adecuado de la palabra de Dios para cambiar sus vidas. Hasta ahí bien. Pero sigue diciendo, y está subrayado, estableciendo el reino de Dios en sus corazones y enseñando el mensaje que transforma vidas para todos aquellos que anhelan un cambio. ¡Wow! Dios nos dio una visión en donde Él nos dice que somos embajadores y que donde quiera que te vean, la gente debe ver en ti el reino de los cielos. Por la forma como hablas, por la forma como piensas, por la forma como actúas. La gente debe saber que tú eres hijo de Dios. La gente debe saber que tu mente ha sido renovada. La gente debe saber que tú temes a Dios, que cuando Dios se manifestó a tu vida, no te volvió más orgulloso, más arrogante, sino que te volvió una persona reverente ante Dios. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la obediencia? Y que hablábamos de la obediencia que tenía reverencia, lealtad y sujeción, que tenía esas características. Así que Dios nos pide ahora, primero ser en Él. Por eso esta semana es ser para después hacer. Porque Dios ya nos está diciendo a dónde nos quiere mandar y qué es lo que Él quiere que hagamos. Pero primero tenemos que ser. ¿Sabes cómo te diviertes? Determina si eres cristiano o no. La televisión que ves, las películas, las conversaciones que sostienes, la manera como trabajas, la manera como actúas en tu vecindario, lo que piensan tus vecinos de ti, lo que piensan tus jefes de ti, lo que piensan tus compañeros de ti. Eso habla de qué tan buen cristiano eres. ¿De qué persona estás marcando, en qué estás marcando la diferencia para hacer lo que Dios quiere?
Así que tenemos una misión que cumplir y es establecer el reino de Dios en la tierra. Y cierro con este. Me encanta este texto. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 17 al 21. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 17 al 21 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, de que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, la iglesia, la palabra de la reconciliación. Y escúchame, así que somos, tú y yo, embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios nos rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no se conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Dios quiere que en esos 7 montes, porque tú te mueves en alguno de ellos, que en esos 7 montes seamos de testimonio. Yo me muevo en el monte de la religión. Y yo necesito ser testimonio en este monte. Pero tal vez tú te muevas en el monte de gobierno. O tal vez tú te muevas en el monte de la familia. O tal vez tú te muevas en el monte de la economía. O en el monte de la educación. O en el monte del entretenimiento. En el monte donde tú te mueves, allí debe ser testimonio. Monte de gobierno en la iglesia: Paola, Daniela. Monte de educación en la iglesia: Laura Flores con su trabajo. Monte de la economía: Laura Moreno trabajando en el banco, Javier con su empresa, Wilmar con su empresa, Norberto con su empresa. Estamos llamados a ser testimonios, a cambiar nuestra cultura. Si anhelamos, yo anhelo que Cristo venga por segunda vez. Pero a Cristo le duelen todos los que se quedarían si Él viniera hoy. A Cristo le duele ese compañero de tu trabajo. A Cristo le duele ese familiar. A Cristo le duele ese gobernante, esa ciudad, esa nación entera que se está perdiendo. A Cristo le duele. Así que hoy debemos pedir perdón a Dios, porque nos encerramos en nuestras iglesias y dejamos estos 7 montes a que el enemigo los gobernara como él quisiera. Y ahora tenemos que salir a protestar, tenemos que salir a llorar. ¿Y por qué las cartillas de género? ¿Y por qué la ideología? ¿Y por qué el aborto? ¿Sabe por qué tenemos que salir a protestar en contra de eso? Porque cedimos el terreno. Porque como iglesia no asumimos una responsabilidad. Por eso Cristo nos cerró los templos. ¿Sabes? No fue el gobierno, no fue el enemigo, fue Cristo mismo. Porque nos está diciendo, se van a seguir quedando en los templos y no van a ir a predicar. Tal vez era lo que yo he repetido como 3 veces o 4 veces, que fue el sentir que tuve al principio del año cuando hablaba con Pablo y le decía, no sé si lo que Dios realmente quiere es un templo. Porque tal vez y no critico, por favor escúcheme, no estoy criticando a nadie, lo estoy diciendo desde mi propia experiencia. Porque tal vez si yo construyera un templo, yo diría, esto es mi templo, mi reino, mi lugar. Y perdería de vista que es Cristo, que no soy yo, que es Él. Porque Él está más interesado que en un templo, es en conquistar una nación entera, es conquistar una ciudad entera. Y a eso estamos llamados. Dios nos está llamando a cumplir la gran comisión a través de estos templos. Y me parece una enseñanza muy importante. Espero que para ti sea de bendición. Espero que estés aprendiendo bastante. Espero que esto no sea de, uy, qué aburrido. No, espero que estés allí pegado. Porque hasta ahora estamos empezando. Hasta ahora estoy medio escarbando para darte. Yo hablaba con Nancy, mi hermana, en estos días y le decía, uy, no sé, es que a veces siento que no me alcanzan a entender lo que quiero decir porque quisiera sacar cosas que hay en mi corazón. Pero sé que toca despacio. Sé que toca con calma. Pero espero que estés recibiendo lo que Dios nos está hablando y la revelación de la que nos está hablando. Cierra tus ojos. Padre, yo bendigo esta palabra y yo bendigo, Señor, nuestros corazones. Y yo te pido, Dios, que no solamente en esta noche nos perdones por haber sido personas cómodas, Dios, que nos quedamos en nuestros templos y que olvidamos, Dios, que necesitamos ir a conquistar, Dios. Que aún tal vez hay personas, pastores, Dios, que están predicando que esto no es del Evangelio, que el Evangelio solamente es mirar al cielo cuando estamos viviendo
situaciones difíciles, donde vemos, Señor, juventudes perdiéndose, matrimonios acabándose, economías quebrándose, personas, Señor, pasando por encima de otros, y la iglesia a veces parece que estuviera callada. Hoy te pedimos perdón por nuestro silencio, te pedimos perdón por nuestra negligencia, te pedimos perdón por no haber hecho lo que tú nos llamaste a hacer. Pero ahora te pedimos, Dios, que nos des un corazón renovado, una mente renovada, y que podamos entender ese llamado que tú nos estás llamando. Permítenos, Señor, ser contracultura. Permítenos, Señor, no acomodarnos a lo que estamos viviendo. Señor, respetamos las autoridades. Señor, nos sujetamos a las normas que nos dicen, Dios. Pero entendemos que nuestra autoridad máxima eres tú, y que estamos llamados a caminar de una manera diferente. Así que hoy te adoramos, hoy te alabamos, hoy te bendecimos, hoy exaltamos tu nombre, Señor, y declaramos que estamos caminando, Señor, en esa gracia, en ese amor y en esa bendición, para ser hombres y mujeres que realmente marquemos la diferencia. Y permite que esta palabra genere en nosotros, Señor, un deseo de entrar más en comunión contigo, un deseo de entrar más en intimidad contigo, Señor, y de entender lo que tu palabra nos dice y para qué nos has llamado, en el amor y en la gracia y en la bendición que viene de Cristo Jesús. Amén y amén. Si se llega a cortar, si en algún momento se corta, por favor, ya estoy por acabar, pero si se corta antes de que yo acabe, me da un minutico más, porque ya acabo. Espero que haya sido de bendición esta palabra. Por favor, sus comentarios son muy importantes para nosotros, para saber que usted está siendo retroalimentado. Pero quiero hacer dos cosas. Espero que la señorita Laura Flores nos esté siguiendo, y si Laura Flores nos está... y Marlene, que del grupo de Lucy, están cumpliendo años, así que les mandamos nuestro saludo muy especial, los queremos bendecir, que el Señor les guarde, les bendiga. A Marlene, que el Señor sea concediendo los deseos de tu corazón, y que cada día la gracia del Señor esté sobre tu vida. Y a Laurita, que te amamos, que te queremos, que esperamos que haya sido un día espectacular, y que la gracia de Dios siempre esté sobre tu vida. Y quiero orar por Freddy Soto, y más que por Freddy, quiero orar por la familia de Freddy allí en Ibagué, por la familia Arroyo Navarro. Freddy está en Estados Unidos, y bueno, no sé si me estén escuchando, pero voy a parar un momentico mientras que volvemos. Oh, entonces, oro por Freddy, pero más que todo por la familia Arroyo Navarro. Y Freddy, te fortalezco desde acá, desde Colombia. Envío esa palabra de consuelo, y vamos a orar por tu familia pidiendo que también los bendiga. Sabemos que la muerte en sí misma es dolorosa, y en este ambiente que estamos viviendo los entierros no son lo mismo, y tal vez no van a poder estar tan acompañados. Pero pedimos que sea la cobertura, la gracia. Asimismo oro por Héctor. Héctor, mi cuñado, mañana tiene una charla con su familia. Un familiar de ellos murió en España, y su familia le pidió que llevara una palabra. Así que este es el momento donde vamos a llevar consuelo y bendición. Entonces primero oro por la familia Navarro, la familia Arroyo Navarro. Después oro por Héctor, y después terminamos orando por Laurita y por Marlene. Padre, te pido, Jesús, que tú a la familia de Freddy, Señor, allí en Ibagué, tú los cubras, los guardes, los fortalezcas, les bendigas, y que en este momento sea tu cobertura, tu gracia, cuidándolos, protegiéndolos y bendiciéndolos, Dios. Te pido, Jesús, que obres tu perfecta obra en ellos, Señor, y que traigas paz, consuelo en estos momentos de dificultad, Señor, y que tú mismo les alientes, Dios. Oro aún por Freddy mismo, allí en los Estados Unidos, pidiendo que tú consueles su corazón, que tú lo fortalezcas y que tú lo bendigas, Señor. Padre, y quiero pedirte también por Héctor, para que mañana, Señor, en la charla que le va a dar a su familia, Señor, ahí en España, seas tú usándolo de una manera sobrenatural, y que las palabras que él va a predicar sean sazonadas por ti, en la unción y en el poder de tu Santo Espíritu, en Cristo Jesús. Amén. Y Padre, gracias te damos por la vida de Marlene, por la vida de Laurita. Esperamos que haya sido un día especial de cumpleaños, que hayan recibido el amor, la gracia, la bendición tuya, y que tú las fortalezcas y las bendigas en Cristo Jesús. Amén,
y amén. Rápidamente recordarles que hoy es nuestro servicio, así que les recuerdo, quiero bendecir a todos aquellos que son fieles con sus diezmos y sus ofrendas. Quiero que los que no han podido diezmar y ofrendar no se sientan mal, porque sabemos que están pasando situaciones difíciles, así que tal vez unos poquitos están sosteniendo el barco mientras que otros estamos allí remando. Así que bendigo a los que están dando sus diezmos para que Dios las siga bendiciendo con sus trabajos, con lo que están obteniendo, y bendigo a los que no han podido diezmar, ofrendar, y decirles que estamos con ustedes en este momento para creer en Dios, que se abrirán las ventanas de los cielos y que habrá provisión en abundancia. Así que los bendigo. Viernes y jueves tenemos nuestros grupos de influencia. Por favor, si usted no tiene grupo de influencia, escríbanos, díganos, yo no tengo grupo, y nos vamos a ubicar en el grupo al que usted pueda pertenecer y pueda recibir ese tiempo especial. Mañana 8:30. Espero que usted esté motivado con la palabra, y el título de la palabra de mañana para que se anime es un despertar. Mañana un despertar. Hablamos de la comunión, intimidad con Dios, hablamos de M aquí, hoy hablamos de contracultura, mañana vamos a hablar de un despertar. Gracias también a todos los que desde fuera del país y acá en Colombia nos están ayudando con nuestra campaña de Muestra tu amor con acción. Seguimos bendiciendo. Si usted necesita, por favor díganos. Y si usted tiene para colaborar, también por favor díganos, y vamos a ir bendiciendo a esas personas. Gracias por su ayuda, gracias por poder ser esa iglesia que presta esa ayuda en estos momentos difíciles. Así que los bendecimos. Gracias por este tiempo y que pasen una excelente noche en la bendición de Dios. Gracias y feliz noche para todos.